porque el contexto mundial, la mayor parte de nuestros grupos o de nuestros corporativos tienen este contexto, esta información global, pero se contrasta directamente con lo que estamos haciendo y con lo que estamos viviendo en el país. Nuestra economía en México, aunque sí tenemos temas de inflación, aunque sí están aumentando ciertos costos, también está aumentando la mano de obra, también están aumentando los salarios. Y eso nos pone en un contraste que a veces es un poco difícil de defender o de explicar para con nuestros corporativos, para con el grupo, inclusive hasta para con los dueños de la compañía. Entonces, viniendo de un contexto mundial complicado, en donde hay cierres de plantas y donde los chinos están acaparando el mercado, me gustaría compartirles algunos datos un poco más precisos de nuestro país. Algunos indicadores de cómo cerramos el año: variación del tipo de cambio respecto al dólar estadounidense por divisa. Vean la devaluación, por decirlo así, de otras monedas, para que no digan que es un asunto de México, sino que es un asunto internacional lo que se está viviendo. México está entre las monedas que menos depreciación tuvo. El empleo formal en México, en diciembre, todos los diciembres hay una disminución del empleo, pero hasta noviembre estamos en el nivel más alto. En enero esto es evidente que se va a recuperar. Normalmente es así, vean ustedes como todos los diciembres hay una caída, que tenemos que trabajar en esto porque muchas veces el contrato de las personas llega hasta diciembre por distintas razones, en donde el empleador no quiere destinar los recursos necesarios para aguinaldos, etcétera, etcétera, y hay que trabajar en ello. Pero estamos en los niveles más altos en noviembre de empleo. Adelante. El salario medio más alto, 17,867, cerramos. Este es el salario mínimo, este es el incremento ya contando el incremento del 2025, 135% de aumento en el poder adquisitivo respecto al 2018. Vean dónde estaba México en salario mínimo en el 2018. Estábamos en el nivel más bajo de América Latina y el Caribe. México pasó del último lugar a por encima del nivel medio, y vamos a seguir aumentando el salario mínimo, como saben, hasta poder alcanzar 2.5 canastas básicas. Tasa de desempleo: México está en 2.5, equivalente a Japón, y solamente Corea del Sur, en términos de los países de la OECD, tiene una menor tasa de desempleo. Pero vean el desempleo particularmente en España, 11.21%, Estados Unidos 4.2%. Y seguimos siendo la 12ª economía del mundo, pasamos de la 15 al 12, estamos por encima de España, de Corea del Sur, de Australia, de Indonesia, Países Bajos, Turquía, Arabia Saudita y Suiza. Esta conferencia, que fue la primera de Claudia a inicio de año, donde se presentaron datos macro, si se fijan, cada uno de los indicadores tiene mucho que ver con recursos humanos. La paridad peso-dólar, por ejemplo. Nuestra compañía vende y factura en dólares, pero normalmente paga en pesos. Entonces, si yo hago exactamente lo mismo con las mismas personas y el dólar aumenta un 15%, yo voy a generar un 15% más de ingreso por esa facturación en dólares. Pero mi factura o el dinero que yo necesito para el cálculo y pago procesamiento de la nómina va en pesos. Entonces, solamente por esa diferencia de paridad podemos llegar, o en este año, no todos los años es igual. Recordemos, habíamos estado en dólares de 2021 y después bajamos a 18, 16, ahí jugó a la inversa. Pero ahorita durante este año tenemos una paridad más favorable para la compañía en el sentido solamente financiero, facturar en pesos, facturar en dólares, pagar en pesos. Segundo indicador, tasa de desempleo, 2.67. De todos los países de la OCDE, solamente Corea del Sur tiene una menor tasa. Nosotros tenemos una 2.4, 2.6, igual que Japón. Pero ¿eso qué quiere decir? No hay mucha gente disponible en condiciones de mano de obra. No hay mucha gente disponible. Otro indicador tiene que ver con los salarios mínimos, ¿no? Ya hemos visto en la gráfica como el salario mínimo de México en América Latina era de los más bajos. La verdad es que nadie pagaba, muy pocos pagaban el salario mínimo, 80, 100, 120. Pero ahorita en este momento, alrededor del 70%
no, bueno, no, es que hay ciertas ciudades que siendo buena nacional no puedo generalizar, pero hay ciudades, por ejemplo, del centro de México, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla incluso, que no pagaban el salario mínimo y ahorita ya lo están pagando, ¿no? Estado de México también. Hay otros donde no, en la misma zona centro, donde Querétaro y San Luis no están pagando el salario mínimo, pero un par de años se les va a comer. Hay ciudades en frontera en donde el salario de entrada es de 420, pero realmente ya están pagando 480, inclusive alrededor de los 500, 502 van a cerrar sobre el salario de contratación. Aún con un salario de 420, de todos modos el salario de entrada va a ser sobre los 500. Y menciona Claudia, vamos apenas a la mitad del camino, no tenemos que llegar a las 2.5 canastas de salario de canastas básicas. Entonces, este otro indicador nos afecta o nos involucra también directamente en temas de recursos humanos, la cantidad de gente disponible o trabajando en el IMSS. Hay baja y lo menciona por aquellas compañías que dan las bajas siempre, que no es necesariamente el caso de los aquí presentes, pero la disponibilidad de mano de obra que se mezcla, se dan de baja, pero se vuelven a recuperar. O sea, recordemos cómo se veía la tendencia de la gráfica. El Seguro Social sigue aumentando la cantidad de personas que tiene registradas. ¿Por qué? Porque están incorporándose una mayor cantidad de trabajos formales. Recordemos, en México la informalidad es como el 50%. La mitad de la gente no está de alta en el Seguro Social, pero cada vez hay más en el Seguro Social. Entonces, una de dos, o hay más trabajo o hay más gente de la informalidad que se está migrando a la formalidad. Todos y cada uno de estos indicadores se mezclan con otro importante, que es el lugar de México en el mundo. En el mundo hay casi 200 países. En todo el mundo habemos casi 200 países. México es uno de 200. Estamos en la economía número 12. El Producto Interno Bruto de México es bastante bueno. Somos un país muy productivo en cuestiones de generar dinero, por encima de España, por ejemplo. ¿Y esto qué significa? Porque yo sé que cuando nosotros reflexionamos ese dato somos la 12ª economía, todos los países se miden igual. ¿Cuánto dinero se genera? No piensa en tu casa como un país y tienes a tus vecinos como resto de países, ¿no? En tu casa, ¿cuánto entra de dinero al mes? Si vivo yo solo y gano 20,000 pesos al mes, pues tengo un ingreso de 20,000 pesos. Mi Producto Interno Bruto es de 20,000. Si viven 3 personas y cada una gana 10,000, el Producto Interno de ese país o de esa casa van a ser 30,000. Así se miden. Nosotros estamos en el número 12. Somos un país que fabrica, produce, genera mucho dinero. Que seamos también un montón de mexicanos, 128 millones, influye para que la riqueza no esté bien distribuida, ¿no? Y este ejemplo también lo amarro y lo aterrizo mucho con algunas varias lecciones aprendidas que hemos tenido con muchos de ustedes como clientes. Cuando hacemos el estudio de sueldos y salarios en la zona de México, en cualquier lugar de México, no importa el estado, si tú tomas el salario más bajo de entrada, no sé, vamos a tomar un operador general, alguien de limpieza, esa gente gana ahorita 2,000, 2,500 o en frontera 3,000, 3,500. Por cuatro, estamos hablando de un promedio de 10,000, 12,000 pesos al mes. Esos 12,000 pesos al mes, divídelos entre tu nivel más alto de un gerente de planta o director y saca la diferencia. ¿Cuántos escalones hay? ¿Cuántas veces más gana tu nivel más bajo contra el nivel más alto? Te vas a dar cuenta que van a haber entre 20 y 30 escalones. Te invito a que hagas el mismo ejercicio con España o Europa en general, o que hagas el mismo ejercicio con Estados Unidos o con Canadá. Y te vas a dar cuenta que solamente hay entre 6 y 10 o 12 escalones. ¿Qué quiere decir esta brecha salarial de cuánto gana lo más bajo la gente, cuánto gana lo más alto? Pues es parte de ese mismo vertiente o de esa misma característica que en ese momento tendríamos que estar resolviendo en conjunto, obviamente gobierno, pero también nosotros como RHs, entendiendo el concepto y el coeficiente para poder determinar por qué tenemos 20 o 30 escalones cuando en otros lados solamente hay 10 o 12 escalones. Evidentemente el costo de mano de obra, evidentemente el costo de vida, van jugando cada uno al respecto, pero tenemos que hacer ir entendiendo como esas diferencias para poder ir haciendo el análisis un poquito más estratégico de las características de RH. Somos también el proveedor principal de partes para Estados Unidos. De hecho, en esta gráfica, abajo del lado
Cada uno de estos recuadros, el más grande es Estados Unidos, esta otra barra es Canadá, hay algunos otros países de América, de Asia, de Europa, de Sudamérica. Cada uno de estos recuadros es un país al que le exportamos y es el tamaño del cuadro en la representatividad que le vendemos. Evidentemente, a Estados Unidos le vendemos más, 84% de nuestros productos. Por eso cuando Estados Unidos le da una gripita, a nosotros nos da una pulmonía, porque le vendemos 84% de todo lo que fabricamos. ¿Qué es lo que más le vendemos? Vehículos, reactores nucleares, calderas, maquinarias, autopartes, equipos electrónicos. Muchos de los aquí presentes a eso nos dedicamos, con la manufactura. Claro que alimentos, claro que farmacéuticos, claro que químicos son importantes, pero pues bueno, en valor comercial, para poder comparar el valor de una lechuga o el valor de la bolsita de congelados, de verduras congeladas contra el valor del auto, pues económicamente hay mucha diferencia. Tenemos que vender varios millones de bolsitas para llegarle al valor del vehículo completo. Pero poniendo en contexto, lo que quiero contrastar es el primer slide en donde les compartíamos que las características que ahorita se tienen en el mundo, eh, tenemos, estoy leyendo que hay otro micrófono activo, porque me aseguro de que no haya micrófonos activos, para que no se envicien, pero las características que tenemos en México son entonces muy diferentes a las características que se tienen con el resto del mundo. Y eso juega en el momento en donde tenemos una negociación salarial. No vi por aquí si ya tenemos plantas de frontera conectadas. Si hay alguien de frontera, me gustaría que levantaran la manita o nos avisaran a través del chat. Tenemos algunas gente de planta de frontera o gente que conozca, puedo no estar en frontera, pero yo soy el director de RH. Y lo que quiero preguntarles de manera directa es, ¿de cuánto están siendo en promedio las negociaciones de contrato colectivo para las plantas de frontera? ¿Cuánto están más o menos incrementando los salarios en las plantas de frontera? Judith, sí, efectivamente, tengo audio alrededor, les pido ahí una disculpa en caso de que esté demasiado viciado y les digo, si se vicia todavía demasiado, si llega a escucharse muy mal, me avisan para tratar de conectar manos libres. Si saben en cuánto están incrementándose sus salarios en frontera, en sus plantas de frontera, me avisan, por favor. En Eaton, por ejemplo, gracias por compartirlo además abierto, Judith. En Eaton tienen plantas en un promedio del 11-12%. Si tienen algunas otras plantas sobre Mexicali, Tijuana, Juárez, inclusive Matamoros, Reynosa, traen promedios del 14 al 18%, aún con un salario de entrada de 420 y aún con que ya ni siquiera están dando los 420 de entrada, es mucho más alto. ¿Por qué? Pues primero porque ya vimos la relación que tenemos con la industria automotriz y déjenme les digo cómo cerró la industria automotriz este año. AMIA, que es la asociación que mide cuántas unidades producimos en todo el país, registra una producción histórica. Llegamos casi a 4 millones de unidades, 5.6% más unidades que el año pasado. INA registra un crecimiento del 3-4%. INA son nada más autopartes, no es el auto completo, es un autopartes. Entonces, si el 87% de nuestros clientes y por lo tanto el 87% de ustedes aquí presentes son o están relacionados con la industria automotriz, pues en general al país le va a ir bastante bien, 5% estamos vendiendo como nunca y se contrasta con los cierres de Volkswagen. Pero ¿qué sucede? Hay algo que se llama nearshoring y que hemos platicado mucho. Y estas ventas, que es diferente lo que pasa en México contra lo que sucede en el mundo, están muy relacionadas con este indicador. Hace 20 años, vámonos sobre este 20, ubiquen este 20, es lo que vendíamos. Vendíamos 20 mil millones de dólares. Ahorita estamos vendiendo más de 55 y tenemos que llegar a 75 en los siguientes 3 o 5 años. Esto aquí en medio es el nearshoring. Para poder producir más del doble, casi el triple, evidentemente se necesitan muchas personas. Y al necesitarse muchas personas, primero baja la tasa de desempleo. Traemos tasas de desempleo 5, 6, 7% y ahorita traemos tasas de desempleo del 2.6, 2.4. Hay una menor cantidad de gente disponible. Y los salarios aumentan. ¿Se acuerdan cuando pagábamos 900, 1100, 1200 a la semana? Era lo que ofrecíamos.
como RHs, ¿cuánto me dan la semana? No, pues 1,200. No fue hace mucho. ¿Y ahorita en cuánto está? 3,500 pesos, en algunos casos 4,200 en los que están pegados en frontera. Y entonces esa diferencia salarial, que es más de un 10% de cada año, en algunos casos por salarios mínimos hasta de un 22%, cuando la contrasto contra la inflación, no le hace sentido corporativo. Si tú traes una inflación del 4,2, del 4,5, me estás pidiendo un incremento del 12 de chiste. Te voy a dar el 6, te voy a dar el 8. Platícalo con corporativo, platícalo con sindicato. Es más, ni siquiera lo platicas, ciérralo con sindicato. Y ahí es donde nos pone un poco en la encrucijada, porque retomo lo que les mencionaba ahorita. ¿Por qué ciudades de frontera ahorita sí están teniendo incrementos de 2 dígitos, de 2 cifras, y el resto del país no necesariamente? Cuando frontera se fue el salario al doble, creímos o estaba la expectativa de que se iban a cerrar muchas empresas y se iban a mover de frontera. No han cerrado, siguen creciendo, por el contrario, hay más trabajo. Están aquí de frontera, no me dejarán mentir. Hay más trabajo, hay menos gente. Y el salario, en lugar de mantenerse sobre el mínimo, que ya está en 420, está sobre 480 o 500 pesos. El salario de entrada, ¿por qué? Por la misma necesidad de mano de obra. Entonces, en el tema de competitividad, de manera concreta, lo que quiero dejar muy puntual con los RHs, capital humano, que somos aquí presentes, es, hay todavía un margen de competitividad que se llama costo de mano de obra. Mi costo de mano de obra por medio en México es de un 5, 7, 8%, 9%. Y miren que ya estamos al doble de lo de hace 4 o 5 años. Ha aumentado mucho. Pero mi costo de mano de obra en Estados Unidos, en Europa o en alguna otra parte del mundo va a ser de aproximadamente un 30%. No sé, tengo ahorita un mouse aquí a la mano y el plástico que se necesita, la tarjeta electrónica, el SMT, todo el componente, el costo aquí y en otra parte del mundo va a ser muy similar, pero mi costo de mano de obra no. Mi costo de mano de obra es más accesible en México. ¿De cuánto? Vamos a ponerle un valor de 100 pesos o de $100. Mi costo de mano de obra va a ser un 8% de su 100. Este mismo producto, reitero, en otra parte del mundo, mi costo de mano de obra va a ser de alrededor de un 32, 36%, y siguen aumentando. Entonces, por eso seguimos teniendo efectividad, por eso seguimos teniendo nearshoring, empresas, transferencias de líneas. No nada más por las características del país, la cantidad de mano de obra, porque somos buenos en manufactura, inclusive la mayor parte de las ciudades buenos en formación y capacitación, sino porque todavía hay de 4 a 6 veces un margen en donde seguiremos siendo competitivos. No podemos irnos con cierta, este, no podemos irnos en la, eh, déjenme, me están pidiendo que me ponga manos libres, déjenme ver si se escucha un poco mejor que manos libres, en lo que estoy aprendiendo. Y ustedes me avisan, vamos a ver si en este manos libres por acá se escucha mejor. Pueden confirmar a través del chat, se los agradezco. Se escucha un poquito menos de ruido. Mucho mejor. Ay, perdón. Lo hubiera hecho hace 20 minutos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en esta competitividad de que mi costo de mano de obra de este producto aquí es solamente 5-8%, contra hacerlo fuera de México, que me va a representar un 30 o 40%, tenemos una escala como de 4 o 6 veces, en donde el hecho de dar un 12% de incremento salarial, por eso le están consiguiendo en frontera, dar un 12, un 14, un 16 con un salario aún más alto, no necesariamente significa o representa que me van a cerrar el centro de trabajo aquí en México, porque seguimos teniendo todavía el margen. Hay que ser muy cuidadosos con ese margen, porque pues tampoco queremos perder la competitividad en el país. Y a la hora de la hora va a ser lo mismo producir en México que producir en Estados Unidos, y el 84% de mi producto se va a Estados Unidos, pero Estados Unidos va a decir mejor ya que sea acá, y los empleos los mantenemos acá. Tenemos que mantener un buen balance y sobre todo encontrar valor agregado, y que ese valor agregado sea el que nos siga trayendo fuentes de empleo y a nosotros nos siga permitiendo ser un país que tenga mejores oportunidades de trabajo. Porque ahorita todavía estamos en un paradigma en donde los salarios están altísimos, más del doble. O sea, 250, 270 pesos. Vamos a pensar que ahorita ya estamos pagando todos 300, porque esa es la verdad. Todos vamos a pagar arriba de 300 pesos este año, por lo menos de salario de entrada y el
y lo de frontera alrededor de casi 500 pesos de entrada. Entonces, imagínate, 300 pesos por 30 días, de 9,000 pesos al mes. Ya es muy caro. 9,000 pesos al mes no alcanzan para mantener una familia en México, no alcanzan ni para mantenerte a ti. 9,000 pesos al mes, paga casa, paga transporte, paga comida, paga ropa, paga uniformes si tienes hijos, paga escuelas, paga tu celular, paga una ida al cine al mes. No alcanzamos con 9,000 pesos al mes, pero 300 pesos diarios está altísimo. Estamos justo en esa intersección, en donde 9,000 pesos no son muchos para vivir, no te alcanza, necesitamos 12 o 15,000 pesos. Por eso las dos canastas básicas y media que tanto está forzando el gobierno, que a nosotros como RH nos dicen que el salario ya está altísimo, no, o sea, apenas me están autorizando solo lo que vaya a incrementar el salario mínimo. Pues sí, pero si el salario mínimo no crece en ese nivel, realmente no se puede vivir en México. Necesitan trabajar dos o tres, o necesitamos empezar a delinquir. Por eso el gobierno está haciendo tanto énfasis. No nada más el gobierno, recuerden, con ASAMI sí es gobierno, pero también es representante de patrones, representante de trabajadores. Es una cuestión un poco de sentido común. Y por el otro lado, pues, ¿y hasta cuánto puede llegar a crecer? Pues un promedio, por ejemplo, de las plantas que tenemos en Nuevo Laredo y en Monterrey, que ya son 300, 400 empresas, mi costo de producir del lado de Texas es de al menos 24, 26, $30 por hora. Y esos $30 por hora, pues me dan un margen bastante amplio. Además de que en Texas, aunque está creciendo mucho en cuestión manufacturera y están retomando mucho esa cuestión manufacturera, no hay suficiente mano de obra, menos de cuestiones técnicas. Por eso nuestros ingenieros se nos están yendo a Estados Unidos. Entonces, estamos reitero, en un contexto muy global, definitivamente, pero también muy complicado para RH para poderlo defender, pero también muy benévolo en el sentido de que conociendo y entendiendo el dato, lo podemos llegar a presentar muy bien ante corporativo y por lo tanto vamos a tener mejores herramientas argumentativas para que no batallemos con ese 7-8%, sino que podamos conseguir ese 10-12%, porque además con poca gente disponible y con una mayor cantidad de vacantes, porque el 40-60%, dependiendo de dónde están ubicados, pero el 40-60% de los aquí presentes van a crecer plantilla este año. Necesitas más gente con un salario bajo. ¿Por qué la gente, en lugar de quedarse a trabajar contigo, mejor no se va a trabajar a una gasolinería y ahí hasta gana propinas? Pues no se va a una farmacia y es más cómodo, o no se va a una empresa con mejores características, más tranquila, sin tanto desgaste, sin gerentes o sin supervisores que son como de mucho choque. Mejor me voy a un trabajo más tranquilo, de todos modos ya pagan lo mismo. El montacarguista, ¿para qué sigue ahí arriba? Luego los montacarguistas nomás porque les gusta estar manejando, pero ya no hace diferencia el ser montacarguista, inspector, auditor de calidad, ya casi todos estamos pagando lo mismo. Entonces, todas esas variantes las tenemos que adoptar como parte de la estrategia para 2025 en este mismo contexto. Me gustaría compartirles también, como parte de esa característica que tenemos, este cuadro del lado izquierdo es todo lo que exportamos, ¿no? Son nuestras ventas, ya nos familiarizamos. Vendemos 51, compramos 56. Mi balanza comercial es relativamente estable, compro casi lo mismo que vendo. No en todos los países es así, y aunque ahorita compramos un poco más, no necesariamente tenemos una balanza comercial poco sana o destructiva. El tema es cómo está distribuida. Si yo le vendo 84 pesos a Estados Unidos, le compro 39. Me conviene, porque le estoy vendiendo más de lo que en algún momento dado le estoy comprando a ellos. El problema es China, porque a China le vendo 1.6, pero le compro 21. Es como si yo le vendiera un peso y le compro 21. China en cada periodo está ganando 20 pesos, 20 pesos, 20 pesos. Y eso no nada más pasa en México, pasa en cualquier parte del mundo. Y retomo, ¿cómo se ve? Pues todo lo que tienes alrededor está la mayor parte hecho en China. Por eso Estados Unidos y particularmente Donald Trump está tan enojado, porque su balanza comercial está igual. Le compramos más a China de lo que le vendemos. ¿Quién está haciendo negocio? Pues obviamente China. Y luego China está haciendo algo que se llama Chinos de México SADCB. Llega, se instala. Y Chinos de México SADCB es una empresa mexicana, está constituida en México, tributa en México, paga impuestos en México, tiene trabajadores mexicanos. El capital es chino. Y por lo tanto también una buena parte de la facturación o del ingreso pues se va a ir a China, pero es una empresa mexicana. Aunque se llame Chinos de México, realmente está constituida en México.
Y esa empresa Chinos de México puede aprovechar y puede vender en el Tratado de Libre Comercio, y por eso Donald Trump dice que somos el patio trasero. Porque una empresa mexicana que realmente es de chinos, o con productos chinos, o con insumos chinos, termina entrando a Estados Unidos. Y de todos modos, aunque él suba los aranceles al 30%, no los alcanza a controlar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un cambio en la renegociación del Tratado de Libre Comercio del próximo año para hacer algo completamente diferente. Por primera vez, México tiene mejores argumentos para poder defender la renegociación, y en lugar de decir, a ver, ¿qué quieres Estados Unidos y Canadá? Lo que tú quieras, yo lo quiero porque pues, necesito trabajo y tengo un montón de gente que tiene hambre. Sí seguimos con hambre, sí queremos seguir teniendo trabajo, pero no en las condiciones o características de las veces anteriores. Y les pongo el ejemplo. Imagínense que Chinos de México sí viniera y sí se instalara en México y empezaran a hacer automóviles eléctricos y me llamaran BYD. ¿Vale? Viene BYD a instalarse en México. Estados Unidos se va a enojar porque es un auto chino que ahora tú le vas a querer vender a Estados Unidos. En el mercado de Estados Unidos, si imagínense, ustedes son ciudadanos norteamericanos, estás en algún lugar de Estados Unidos, te vas a comprar un auto eléctrico, tienes una agencia de Tesla y tienes una agencia de BYD. Y la gente de Estados Unidos se va a comprar un Tesla, no se va a comprar un BYD porque no le gustan los chinos. Y porque el Tesla es un orgullo americano y no nada más ese, ¿no? Y en efectivo no nada más va a ser el Tesla, va a ser General Motors, por eso GM es la que más vende de todas, las produce también aquí en México. Voy a buscar un Ford, voy a buscar un auto orgulloso norteamericano, entiéndase de Estados Unidos, ¿vale? Pero si yo aquí en México pongo una agencia de Tesla y una agencia de BYD, ¿cuál va a vender más? Pues evidentemente la agencia de BYD, como ya está pasando en México, en Latinoamérica y en Europa. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque de mercado es un poco distinto y sí me gusta el auto chino. Aunque digamos que no, ahora que ustedes vayan a comprar otro, los que recientemente compraron, están aumentando muchísimo las ventas de chinos por el enfoque que tienen para con el consumidor final, para con el cliente. Y aunque tenga exactamente el mismo valor, estoy casi seguro que el 80% de nosotros vamos a decidirnos ir a comprar un auto chino porque pensamos y consumimos de una manera diferente a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa si Chinos de México, en lugar de venderle a Estados Unidos, uno empieza a vender a Sudamérica, Centroamérica y a Europa? Aquí producimos y aprovechando nuestro Golfo de México, pero no se llame Golfo de América, nuestro Golfo de México se vaya a Europa y tenemos el contacto directo para con el resto de Centro Sudamérica, producido desde aquí. El mercado es muy interesante para China y evidentemente para México, porque para nosotros representa fuentes de empleo que están dadas de alta al 100%, que tienen prestaciones, beneficios, que generan tributación, que generan impuestos y es bonanza para el país. Y además, si hiciéramos el auto y empezáramos a hacer una empresa que se llame Termos Chinos de México. El termo lo dejaremos de comprar a China, mi balanza comercial aquí va a disminuir. Voy a tener que importar menos de lo que estoy generando o comprando de China, que ahora en lugar de hacerse en China ya lo hago en México. Y sí, los chinos le siguen ganando, pero nosotros dejamos de perder. Al menos ya tenemos una balanza más equilibrada. Y en resumen, si yo le aumento las ventas, no, esperen, ¿qué pasaría si hacemos una empresa que se llame Termos de Norteamérica? Y ahí hacemos un acuerdo con Trump y con Canadá, o bueno, con Estados Unidos y con Canadá, para decir, te garantizo que esta empresa, Termos de Norteamérica, no tiene nada que ver con chinos. No capital chino, no material chino, valor de contenido regional, todo es Norteamérica, con la condición de que tú se lo dejas de comprar a China, Estados Unidos. Vamos a proveerlo, a generar la proveeduría de manera local. Y entonces, instalados en México, Estados Unidos le deja de comprar a China, pero le compra a México. Nosotros le dejamos de comprar a China porque producimos local. Y México, a su vez, empieza a exportar una mayor cantidad, no nada más a Estados Unidos. Aquí tenemos todos los huevos de la canasta en una misma, 84%. Vamos a aumentar todos estos cuadritos de acá para que sí, con productos que pueden ser de origen de inversión chino, los empecemos a manufacturar aquí y nos aumente o nos redistribuya. Financieramente lo que va a pasar es que este 51 va a aumentar a 70 y este 56 va a bajar a 40. Y esa es una mejor economía, mucha mejor economía, más equilibrada. Es una oportunidad verdaderamente que nunca habíamos tenido en otras condiciones. Y ahorita es el momento para poderlo aprovechar. ¿Y dónde está RH? Ahí en medio. Porque para poder hacer eso, si van a haber más empresas, si se necesitan más personas, más capacitadas, más formadas, salarios más competitivos, ahí es donde estamos nosotros en RH.
No es una tarea de calidad, no es una tarea de producción, no es una tarea de ingeniería, es recursos humanos el que ahorita tiene que retomar la posición estratégica como, como gestor y como aliado estratégico del dueño del negocio. Sí de gerencia de planta, pero también de corporativo, pero también del CEO, del CFO, del CHRO. Y así como yo el día de hoy lo estoy exponiendo, seguramente ustedes a su vez lo pueden exponer y tener mejores herramientas argumentativas, entre muchas otras cosas, por ejemplo, para decir por qué necesitan un incremento salarial no del 6 o 8%, sino un incremento salarial del 12, 14, 16. Porque el sindicato está siendo tan aguerrido para poderlo obtener en ese 12, 14, 16 y poder en algún momento dado aprovechar todas estas oportunidades. Trump y Claudia tienen tres objetivos comunes. Cada uno tiene sus temas en su país, pero hay tres comunes. China, que ya quedó perfectamente claro, los impuestos y reducir la balanza comercial. Migración, Keeping México, es algo que escuchamos seguramente recientemente, además de que justo esta semana en la toma de posición de Donald Trump, fíjense, habla muchísimo de la migración, muchísimo. Voy a regresar a México y al resto del mundo, a todos los que no deben de estar acá, y ya no voy a dejar pasar a nadie. Muy bien, ¿por qué? Para mantener sus trabajos en Estados Unidos y reducir el crimen. ¿Eso es malo para nosotros? Pues en este momento hay 35,000 refugiados en Chiapas, 35,000 refugiados que ya tienen una identificación temporal en México, que ya tienen una cuenta bancaria, que tienen cierto apoyo y cierto hospedaje y andan buscando trabajo por acá. Y tú, en la mayor parte de las ciudades, que aquí vemos mucho, en la mayor parte de los aquí presentes, no encuentras gente que quiera trabajar contigo, no puedes cubrir. Y hay 35,000 personas disponibles y tú no puedes con tus 15 vacantes que no alcances a cerrar en todo lo que va de inicio de año, ¿no? Entonces, 35,000 personas, más 5 millones de personas, más los que se puedan quedar, porque el PIB en México es, ya no se vengan a Estados Unidos, ya vengan acá. Como país también podemos ofrecer eso. Piensa, cualquier país desarrollado no tiene una nacionalidad, es un país, pero en la calle te encuentras gente de todas las nacionalidades, porque se abren las oportunidades y todo el mundo se quiere ir para allá. Y en una reunión de trabajo estás tú como mexicano, pero hay también un europeo, pero hay también alguien de Estados Unidos o de Canadá y hay un colombiano y estamos muy mezclados. Las oportunidades de los países desarrollados van también en la diversidad. Ahora México tiene esa oportunidad, porque acá, pues, ¿cuántos de tu staff gerencial son de otro país? ¿Y cuántos del staff gerencial de tu corporativo son de otro país? Te vas a dar cuenta que hay mucha diferencia. Nosotros en México tenemos esa oportunidad de Keep in México de ofrecer ya buenos trabajos. Cuando pagábamos 5,000, 6,000 al mes, 2,200 a la semana, pues claro que la gente no se iba a quedar, pero ahorita ya estamos pagando el triple. Ya a un venezolano le conviene quedarse por $750 al mes, seguramente. Entonces, y si además, en lugar de andarte correteando en Estados Unidos y de andarte escondiendo, acá por el contrario, puedes hacer tu negocio, puedes comprar una casa, puedes hacer vida, pues tenemos oportunidades para que se vayan quedando. ¿Qué tiene que ver con RH? Sucede, ¿no? Conti en Aguascalientes o varias plantas en Aguascalientes, lo vimos recientemente en un foro de ACNUR, eh, están teniendo ya refugiados y un día a la semana, el viernes de cada semana, tienes que dar arepas y arroz para estarlos involucrando y tienes que hacer un proceso de involucramiento y de sensibilización para un tema de multiculturalidad. Y ese tipo de cosas es función y es actividad de RH, porque pues, capaz de que ahorita todavía pensamos de que, ay, voy a meter un venezolano y a ver cómo nos va, ¿no? Y después tenemos 5 venezolanos y muchos venezolanos, y ahora sí ya nos estamos haciendo Venezuela, ¿no? No tiene nada de malo, reitero, lo que tenemos que hacer es cambiar un poco ese enfoque. Nos da miedo que es que la gente nomás viene de paso y ya se nos va. O sea, capaz de que vienen y luego se me van. Ya nos pasa con los mexicanos. Tú tienes un grupo de 10 ahorita en inducción y uno te dice, ay, voy al baño, y 2 horas después dices, oye, ¿qué onda con este? No, pues es que ya se salió, se fue al baño y ya nunca más te regresó y no volviste a saber más de él. Y de los otros 9 que te quedaban, 4 no llegaron al día siguiente y de los 4 que te quedaron, 2 te duraron nomás la semana. Y al final estás como los perritos, ¿no? De diez que teníamos, ya nomás se quedó 1 o 2 a trabajar y en esa semana, en lugar de 1 o 2 vacantes que te ibas a cubrir, ya tuviste 3 renuncias, ¿no? Entonces, perdonen el ejemplo tan burdo, pero sabemos que así están las cosas y lo mejor que podemos hacer es hacer algo distinto
para que en algún momento dado podamos tener mejores condiciones o características, tanto para los nacionales como para algunos estados, ¿no? Tratado de Libre Comercio, les mencioné, se renegocia en 2026. El valor de contenido regional, esto que les digo de asegurarnos de que el tratado con Estados Unidos y con Canadá sea de material de estas zonas, sea de valor ensamblado en estas zonas y que no se esconda alguna otra nacionalidad, pues es parte de los temas que ellos traen ahí en conjunto y que seguramente nos vamos a ir enterando. Yo sé que la mayor parte de ustedes estuvieron aquí presentes porque necesitan saber cuánto es el indicador de inflación, cuánto es el incremento de plantillas, cuánto es el budget que traen las empresas. Entonces, el contexto que les mencioné, espero nos haya dado herramientas argumentativas y un enfoque diferente de lo que podemos hacer en RH, pero ahí les van los indicadores directos. Inflación, ya sabemos que cerramos en 4.21. El budget, dependiendo de la ciudad, está entre un 6 y un 12%. El budget en algunas ciudades está a 6, 7, 8%, en otras ciudades está a 10, 12 y 14%, dependiendo, les digo, de estas diferentes regiones. La tasa de desempleo, país 2.67, hay muy poquita gente trabajando. Los nuevos empleos, de las 100 personas que podemos estar conectadas ahorita, más o menos el 40, dependiendo de la ciudad, pero entre el 40 y el 60% van a tener incremento de plantilla. ¿Y hasta cuánto van a tener de incremento? Un 10 a un 18%. Una planta de 100 se va a ir a 110, una planta de 1000 se va a ir a 1010. O dependiendo zonas como Querétaro o como Monterrey, lo traen incrementos del 16, 18%. La planta de 100 se va a 116, una planta de 1000 se va a ir a 1180. Entonces, hay ciertas zonas un poco más complicadas. Lo interesante viene en el momento en el que mandamos ya la proyección de cuánto es el salario. Porque hay zonas, voy a remarcar aquí, por ejemplo, Aguascalientes, que es la más baja que me marca 297, ya están sobre los 300 pesos. Puebla, Tlaxcala, saben que hay un dato erróneo, déjenme lo reviso porque no pueden entrar con 391. Debe haber ahí algún dato erróneo, pero andan también sobre los salarios de entrada de 307, 309. Ahorita lo revisamos, Guanajuato sobre los 306. Saltillo sobre los 375 en comparación a Monterrey, que es de 345. Saltillo este año va a estar pagando en entrada un poco más que Monterrey. En las siguientes categorías, pues de hecho también, Saltillo marca 709, Monterrey 645. El max es el máximo. Recuerden, ¿cuánto ofreces de entrada? Pues 2.500 a la semana, 2.000 a la semana. Este es mi salario de entrada. ¿Y hasta cuánto puedo llegar a ganar? Es la categoría máxima. En cada una de esas, nótense cómo los de frontera, les digo, ya están sobre los 450 o 500 pesos de entrada, ¿no? Y aquí en la tabla, si hay gente de Mexicali o de Tijuana, o de Nuevo Laredo, que tampoco lo vi en la tabla, avísenme y ahorita con gusto les compartiendo la información. ¿Qué sucede? Los incrementos salariales ya son y obligan a hacer una estrategia muy diferente en cada región del país. Si yo estoy en un estado en donde el salario mínimo ya llegó a los 280 y yo voy a tener que ofrecer 309 pesos por parte de lo mismo, mi salario mínimo ya me comió, ahorita seguro me comió una o dos categorías porque les garantizo que no se le esperaban, pero en lo que resta del año te va a seguir comiendo categorías y durante 2 o 3 años te van a seguir comiendo categorías. En frontera, en donde los salarios ya están 450, 480, ya no necesariamente, ya aprendimos la lección. En estas zonas, ya aprendimos la lección de que no necesariamente me van a estar comiendo las categorías. Van haciendo algo diferente. Entonces, en el yo tengo otros datos de manera regional, espero probablemente algunos de los aquí presentes estuvieron, y alcanzamos a segmentar o a dividir esas condiciones o esas características. Hoy no me da en el Webinar Nacional a poderlo explicar en cada una de las sedes, por eso es importante o los invitamos a que se sumen en esos webinars regionales, en los clústeres, en las asociaciones. Trabajamos con más de 20 clústeres y asociaciones en el país y me da mucho gusto cuando alcanzamos a coincidir en cada uno de ellos y les agradezco también ese trabajo en equipo de manera pública, estos más de 20 clústeres y asociaciones. Pero el punto fino que me gustaría dejarles es, cada quien tiene que hacer una estrategia diferente. Porque además, lo que yo les acabo de mostrar en la tabla es un salario promedio, pero a algunas empresas no les sirve el promedio, tienen que estar más arriba. Otras en algún momento dado pueden estar un poco más abajo. Cada quien tiene que hacer algo diferente.
Y en esa diferencia es donde está la estrategia de cada uno de los RHs. Les comparto también las proyecciones del equipo Catch en el algoritmo de cómo van a estar los salarios mínimos, ¿no? Veníamos de un salario de 2.48, ahora estamos en 2.78, el próximo año va a ser de 3.15. Y es lo que les digo, Puebla, Tlaxcala, Aguascalientes, Guanajuato, aún con un salario ahorita promedio que van a cerrar sobre los 309, el próximo año, ni siquiera el próximo año, nos lo dan a conocer en diciembre. En diciembre de este año ya te quedaste corto. Oye, Rodrigo, pero yo soy una metalmecánica. Justo antes de arrancar este webinar, tengo una metalmecánica que me dice, es que yo estoy así y estoy con un salario de entrada de tanto, inclusive por abajo del promedio, y soy metalmecánica, y le dije a esta persona, no te sirve un salario ahorita, olvídate del promedio, tú eres metalmecánica, tardas 3, 4, 6 meses en desarrollar habilidad. Antes de que tú les desarrolles habilidad, te van a renunciar por el salario de entrada. En las categorías más altas, ahí ya tienes chance de compensarte, pero no te permitas perder gente en la categoría de entradas, porque tú ni siquiera los alcanzas a capacitar. Todavía no están listos y ya se fueron porque alguien más les ofreció el mismo salario. Además, tu proceso, siendo metalmecánico, es un poco más difícil, más pesado que el promedio. Pero bueno, no nos agobie ahí al respecto demasiado. Si yo estoy en la zona del salario mínimo general, tabla de izquierda, si estoy en la zona, en la frontera, estoy de este otro lado. Y nótense cómo aquí los salarios mínimos van a llegar sobre los 600 y al resto del país sobre los 500 pesos. Así estamos. En 3, 4 años, a todos ya nos comieron prácticamente todas nuestras categorías. De verdad, hoy más que nunca, en serio, tenemos que estar muy cercanos, y nosotros en el equipo Catch tenemos el compromiso que eso implica un desdoble de muchas estrategias de manera simultánea. Así lo tenemos que proyectar. Y aquí el punto que me gustaría dejar claro desde enero es: tu estrategia a partir de ahorita tiene que ser muy diferente a todos tus años anteriores o toda tu experiencia profesional anterior, porque te van a comer todas tus categorías. Piensa en tu salario máximo y fíjate en cuánto va a llegar acá el mínimo. El mínimo se va a comer al máximo. ¿Qué vamos a hacer ahí en el INCO? ¿Cuánta gente vas a tener enojada porque tiene 10 años trabajando contigo y ya les estás pagando lo mismo? ¿Qué tipo de estrategias financieras? ¿Cómo vas a ser más productivo? Todo eso es una serie de mucho desdoble, de mucha información que con gusto en el equipo CATS, pues tenemos ahí la tarea de estar esos 2 pasos adelante. Lo que nosotros vayamos vislumbrando, con gusto se los sabremos ir compartiendo. Temas sindicales, en datos, hay menos huelgas que antes. Cada vez las huelgas son menores. El problema con las huelgas es que cada vez son más cercanas al tipo de empresas con las cuales nosotros tenemos relación o ustedes son. Empresas como Volkswagen, empresas como Audi, empresas como Caterpillar, se están yendo a huelga, inclusive con negociaciones y con ofrecimientos de 2 dígitos, inclusive teniendo salarios de los mejores de la zona. Hay muchos ejemplos. Goodyear, ¿no? Goodyear es una super empresa, pero a través del mecanismo de respuesta rápida del año antepasado ya, y como plan de reparación, meterse al contrato ley, que entre otras cosas ya incluye 40 horas, otras diferencias salariales, ya era una buena empresa. Pero aún así tuvimos mecanismos de respuesta rápida, que también hay muchos RH que todavía no sabemos qué es un mecanismo de respuesta rápida. ¿Cómo es un mecanismo de respuesta rápida? ¿Qué implica? ¿Me aplica o no me aplica? ¿Me afecta o no me afecta? Muchos, la mayor parte de los que en este momento ya tuvieron un mecanismo de respuesta rápida, les garantizo que ni se lo esperaban, porque pues en el día a día o en nuestras prácticas comunes o habituales, no necesariamente vemos malas cosas en esta libertad sindical, pero hay cosas que tenemos que cambiar, definitivamente. Me daría un webinar completo, de hecho me quedo con la tarea, y hay del equipo de eventos Catch, Rose, que seguramente también está por acá. Creo que valdría la pena hacer énfasis en un webinar de mecanismo de respuesta rápida, con lecciones aprendidas y sobre todo con RHs que ya lo vivieron, que varios de los aquí presentes pues ya también pasaron por ello y hay al respecto. En el Catch de Meeting de Aguascalientes, el 6 y 7 de mayo de este año, el Catch de Meeting va a ser en Aguascalientes y tenemos justo ese tema. Entonces, ojalá tengan oportunidad de participar, porque pues más allá que lo que nosotros podemos contar o platicar en Catch, pueden ustedes escucharlo de viva voz por quienes ya pasaron ahí en ese sentido. Ahorita les comparto un poco más de la, este, del Catch Meeting.
Warnings, para tratar de cerrar en tiempo, me voy a brincar unos minutitos. Ya saben que arrancamos en tiempo y terminamos en tiempo, pero ahorita me voy a abrir un poquito más rápido. ¿Viene la reducción de jornada? Sí, todos ya lo sabemos. Hice la misma pregunta en las 10 sedes y el 80-90% de los RHs levantaron la mano afirmando sí vamos a tener reducción de jornada. Muy bien, ¿qué estamos haciendo? No, pues y todos con cara de, pues a ver qué. Sí hay algunos que ya están trabajando, pero la duda es aquí, ¿qué tengo que trabajar y cuándo? El cuándo primero. Se está rehaciendo un dictamen, febrero, marzo, abril, nos lo van a presentar, va a llegar un momento en donde en WhatsApp vamos a ver iniciativa de reforma o dictamen, proyecto de dictamen en sentido positivo para la reducción de la jornada de trabajo y eso nos lo vamos a pasar, te digo, luego ya ven que mayo les encanta para los temas laborales, yo creo que para mayo ya va a estar. Entonces, si está en mayo, vienen las votaciones. Junio, julio, agosto, para septiembre, octubre, ya va a estar prácticamente listo, entrada en vigor finales de año, noviembre, diciembre, probablemente con fecha 1 de enero. El problema es que no podemos esperarnos al 1 de enero para ver qué vas a hacer, porque tienes que hacer algo. Te va a aumentar al menos un 19% tu costo. De todos los estudios y de varias pláticas y de varios foros que hemos tenido, 19% nos aumenta el costo de mano de obra. Vas a necesitar más o menos un 20% más de plantilla o irte a las horas triples, las cuales son ilegales. Varias veces, muchos de ustedes ya hasta nos lo debemos de saber de memoria. Los triples son ilegales, las triples son ilegales. Tus horas triples son ilegales porque te generan multa a la Secretaría del Trabajo y además CARS, que hay una nueva ley para evitar la violencia laboral, la cual, por cierto, va a ser otro webinar. Entonces, hay muchos contextos en donde para la reducción de la jornada, extender mi tiempo extra para con la gente puede que no sea una respuesta. Contratar más gente con una tasa de desempleo del 2.4 y con el salario tan mísero que tienes, no es cierto, no todos, perdón, pero capaz de que sí. Con ese salario contrata más gente, y donde no hay gente, la tasa de desempleo del 2.4 nos hace, reitero, pensar que desde ahorita va a ser complicado. Algo muy parecido pasa con la ley silla, ¿no? ¿Vamos a necesitar sillas o no vamos a necesitar sillas? Ahí viene un webinar también ahí completito al respecto. No, todos ya sabemos ahorita que no aplica para manufactura. El tema es que menciona que debe haber un análisis de posición, si no eres manufactura. Es como los lentes de seguridad. La operación necesita o no necesita lentes de seguridad, pues aún así, ¿quién lo determina? El de seguridad y higiene. Entonces, seguridad y higiene tiene que hacer un análisis por puesto para determinar si esa posición la necesita, no la necesita, se puede o no se puede. Rodrigo, yo soy el de la armadora, deslínea continua, literal, hay que ir ensamblando el auto y el auto no se detiene, ahí no puedo poner una silla. Soy arnesera, mismo caso, no se puede. No, yo soy una en donde mi operación está estable y hay espacio suficiente y pues sí, sí se puede. Muy bien. A esa posición en algún momento dado, se le puede llegar a poner. Y les digo que es algo similar a lo de la reducción de la jornada, porque, pues imagínate, si tú ahorita vas haciendo el análisis, te pones a comprar sillas en 3 meses, cuando todo el mundo va a andar comprando sillas, va a haber escasez de sillas, igual que va a haber escasez de personal. Si ahorita compras las sillas, haces tu análisis y de ahorita ya te vas previendo y lo vas determinando, pues vas anticipándote un poco ahí al respecto. Christmas bonus, 30 días. Probable, muy probable. ¿Para cuándo? En el transcurso del año. Paternity leave, permiso de paternidad de 5 a 20 días, sí, también, muy probable, en el transcurso del año. Mis costos de mano de obra, 97, 98% ha ido aumentando ahorita. Lo que le decíamos, ¿cuánto pagábamos hace 4 o 5 años? 1,100 a la semana. ¿Cuánto pagas ahorita? 2,500. Ya te aumentó. Y va a llegar a ser un 100% más. Se va a ir al triple de lo que normalmente pagábamos. Está altísimo, Rodrigo. Sí, pero el altísimo de 10,000 pesos al mes, 12,000 pesos al mes no da para poder mantener a alguien en México. No podemos mantener familias. Entonces tampoco lo vamos a poder evitar. Y ahí, de nuevo, está el RH necesitando herramientas argumentativas para poderlo presentar. Cierro con una última reflexión. Al cierre del año pasado, estaba, y se los dije ayer en Piedras Negras, tuvimos una presentación en Eagle Pass. Eagle Pass y Piedras Negras, desde mi punto de vista, es una de las ciudades fronterizas mejor integradas. Brincan muy fácil los unos y los otros, tienen una reunión de un lado, otra reunión de un lado. Index tiene un torneo de golf buenísimo y no lo hace de lado Piedras Negras, lo hace del lado del Eagle Pass. Hay mucha interacción en la ciudad.
Entonces el año pasado me quedé un poco con esa reflexión, más algunas otras señales que se han ido dando. Me decía alguien de Borg Warner en Saltillo ahora en el tour. Dice, oye, imagínate si el Mundial de Fútbol, que ahora es México, Estados Unidos, de Canadá, si no tiene que ver con que seamos un solo bloque, está Donald Trump diciéndole a Canadá, oiga, no quieren hacerse un estado más de la Unión Americana, cuando Alaska, noten en el mapa, fíjense hasta dónde está Alaska, y es parte de Estados Unidos, ¿por qué no es parte de Canadá? Y sí, Estados Unidos. Por eso a Donald Trump se le debe haber hecho fácil decirle a Canadá, pues vente, ¿no? Hasta un estado más de la Unión Americana. ¿O qué pasaría si a nosotros nos dijeran México, oye México, ¿no te quieres hacer un estado más de la Unión Americana? Como por ejemplo ya también pasa en Puerto Rico, que también no se ve en el mapa porque ya está muy abajo a la derecha, pero Puerto Rico también está muy lejos, o Hawái. ¿Por qué son de la Unión Americana? Evidentemente por condiciones y características económicas. Probablemente más de uno aquí presente ha escuchado hablar de algo que se llama mero. ¿Qué será mero? Hagan de cuenta que el euro, pero para América, Norteamérica. En este momento, Norteamérica. Si somos la 12ª economía del mundo, aprovechamos esto que les mencioné, venderle más a Estados Unidos y a Canadá, comprarle menos a China, venderle más a Europa, venderle más a Sudamérica, tenemos una oportunidad como nunca de generar condiciones económicas para tener una misma moneda como ya lo tiene Europa. Y esto no implica perder soberanía, porque en Europa hay países que tienen rey y hay países que no. Y a cada quien pone sus reglas de tránsito y cada quien pone sus reglas para estar en ese país. Y si yo soy de España, no puedo trabajar en Alemania, aunque esté dentro de la Unión Europea, no puedo. Entonces, están dadas las condiciones y mencionaba este Paco de Clarios en Torreón, nos dijo, estando ahí en la sede presencial, hace no mucho escuché un análisis financiero y mencionaban que financieramente era probable, si es posible, pero hay ciertas regulaciones sociales en las cuales tendríamos que trabajar. Pues bueno, ¿qué pasa si nos ponemos a trabajar en esas regulaciones sociales? Porque ahorita ya están dadas las cosas. Esto del stay in México, la regulación, quedarte en el país, ojo con las fronteras, ojo con los migrantes. Hay muchas señales que ya no me da el tiempo para ser demasiado utópica o demasiado idealista, pero no las quiero dejar pasar de lado, porque imagínense que si pudiéramos trabajar en una economía más alta, en aprovechar estos tratados y en todo lo que ya les dije, y de nuevo, ¿quién lo va a conseguir? El gobierno nos va a poner las reglas, como el salario mínimo. Este es el salario mínimo. Pero luego, ¿qué tenemos que hacer ahí en el Inter para ser más productivos con ese salario mínimo? Para ser más rango de competitividad y para tener mejores argumentos de negocio, no de RH, de negocio. RH es el que lo tiene que hacer. El de calidad, el de producción, el de ingeniería, el de manufactura, el de mantenimiento, no lo van a hacer. Solo los controles, control en finanzas o RH somos los que tenemos. Me gustaría decir la preparación o capacitación, la verdad es que no. No hay un diplomado ahorita que yo conozca que pueda hablar de estos temas como para irnos formando, capacitando en cuestiones de competitividad. No conozco uno solo. A ninguna de nuestras materias en las carreras, no importa la profesión que hayamos estudiado, tampoco conozco a alguien. Pero este tipo de foros, participar en webinars, participar en las asociaciones, en los clusters, seguramente nos pueden ayudar a ir complementando ciertas ideas para ver si esto lo podemos hacer realidad. Entonces, quedémonos nada más como una espinita, bueno, no, como una semillita, no como una espinita que nos genera ahí ruido, sino como una semillita para empezarla a sembrar, terminar y que con el paso del tiempo podamos ir aumentando. Y que a partir de ahí entonces las decisiones que tomemos en cada uno de nuestros centros de trabajo consigan hacer algo diferente en mejorar las condiciones de productividad de nuestro país, inclusive de Norteamérica. Nuestro rol entonces como RHs va a ser saber defender mejor nuestro trabajo, saber encontrar nuevas alternativas que en este momento no existen, las vamos a tener que creativamente diseñar, implementar y si nos funcionan, pues después a compartir. Es mejor colaborar y compartir que mantenernos ahí de manera aislada e independiente, ¿no? Nos va a ayudar en conjunto. Yo les ofrezco dos cosas. La primera es si alguno de ustedes tiene estas reuniones con el grupo de DRH, ¿sabes qué? Es que los RH nos juntamos y vemos indicadores, invítenos a su planta. El año pasado no nada más nos invitaron a varias reuniones de grupos de RH,
Después fuimos escalando con el CHRO, gente de Alemania, gente de Brasil, gente de Estados Unidos, gente de Europa en general. Y inclusive llegamos a tener reuniones con CEOs presentando esta información en inglés, porque a veces cuando ustedes regresan y lo mencionan en planta o en corporativo, sí les creen, pero no tanto. Pero viene un externo, viene alguien del equipo Catch y dice exactamente lo mismo que ustedes ya habían dicho y ahora resulta que ya les creen un poco más. Entonces, si para alguien le agrega valor, mande un mensajito. Este es el número de teléfono de asistencia de dirección y no es un servicio, aclaro, es si ustedes consideran que podemos agregar valor, invítenos a su planta y con gusto alguien del equipo Catch o un profesional RH de muy alto nivel que puede presentar en inglés o inclusive en otro idioma, puede acompañarlos y visitarlos en planta. Esta invitación es completamente abierta, ustedes nos determinan y es una actividad que queremos fomentar mucho en el transcurso del año para poder hacer sinergia en este tipo de acciones colectivas que necesitamos hacer o de estrategia. Yo les invito también a que se sumen a las comunidades WhatsApp. Tomen su celular, escaneen el código QR y les va a mandar a WhatsApp. Pongan su nombre, puesto y compañía y les va a desglosar un listado de todas las comunidades que tenemos en el país. No importa ahorita en dónde estés. Si no estás en la comunidad WhatsApp, yo te recomiendo, manda un mensaje, porque ese es el canal de comunicación que desde el año pasado estamos fomentando para hacerles llegar los comunicados importantes, los eventos, convocatoria para la encuesta de recursos humanos, todos los instrumentos que generamos. Ese es el medio más directo, creo yo, que podemos hacer. Su número es completamente privado, no, nadie más de la comunidad puede ver su número, a menos que tengan a alguien sí, es que Juan López, estoy aquí estoy aquí en la Ciudad de México. Estoy aquí con Juan López en la Ciudad de México y pues a él sí lo conozco. Él sí te va a aparecer porque porque están juntos. Pero si tengo al gerente de Ford, que también está aquí en la Ciudad de México y tú no lo tienes, no te va a aparecer. Si yo soy el gerente de Ford, no me preocupo de que en algún momento dado aparezca mi nombre. A eso me refiero. ¿Vale? Entonces, manden un mensajito, en la comunidad. Pero digo, yo tengo planta en Saltillo, pero también tengo planta en Mexicali y tengo planta en Toluca. ¿Me puedo agregar? 100%. Pueden agregarse en las que ustedes determinen conmigo. Oye, lo puedo mandar a mi equipo o al staff de RH, tanto a los que tengo cerquita como a los que pueden estar en otro lado, también con toda confianza, pueden mandar ahí la información y con todo. Y finalmente, un par de invitaciones. El primer webinar del año va a ser sin costo, los básicos de CIRSE. Va súper enfocado para su gente de capacitación. Inviten a su gente de capacitación. El año pasado descubrimos que hay una desinformación muy grande en temas de CIRSE, muy grande. Entonces, es un webinar gratuito que además va a impartir en Gracia Solís, que la vi de manera presencial en Guanajuato. Déjenme ver si no está por acá. En Gracia es de todo el país, de las 1,600 empresas con las que trabajamos. En Gracia es la que yo conozco que lleva mejor su CIRSE. Bueno, su sistema de capacitación, no nada más el CIRSE, tienen un sistema muy bueno de capacitación. Es una empresa ubicada en Guanajuato de 1,100, 1,300 o 1,800, la verdad es que no me acuerdo muy bien, poco más de 1,000 trabajadores, y tienen súper bien su sistema de capacitación. Entonces, en Gracia Solís es la que nos va a ayudar a compartir sus mejores prácticas y me da muchísimo gusto que nos lo haya aceptado este, y que vaya a presentar. El registro, pues ahí vienen los datos de contacto o quienes ya tienen el acceso a la aplicación, pueden entrar ahí. La presentación de ahorita también ya saben que la pueden descargar a través de la aplicación. Entonces, webinar sin costo, básicos de CIRSE, regístrense y el último comercial es el Catch the Meeting. Como les mencioné, el Catch the Meeting, para quienes no lo conozcan, no es otra cosa más que la convención anual en donde lo mejor que nosotros aprendimos de ustedes como clientes, los convocamos para que nos acompañen y puedan presentarlo entre los demás. No les decía, Conti de Aguascalientes, el, tiene ya varios refugiados de otras nacionalidades y andan muy bien en ese tema de incluir a refugiados. Pero también más de la mitad de su equipo gerencial ya son mujeres. Es una de las muy pocas plantas en donde todo el staff gerencial lo tiene de mujeres. Y llegar a ese nivel es súper importante. El tema de paridad y equidad de género no es nada más una cuestión de una campaña. Tenemos que conseguirlo. Necesitas un equipo equilibrado, porque en esa diferencia es donde están las oportunidades. Entonces,
viene Conti y nos comparte esas buenas prácticas de cómo están equilibrados, incluyentes, y además cómo tienen buenísimas prácticas para como compañía, ¿no? Y luego eh, está el equipo de GHSP, Gaby y Bere, están desarrollando sus propios dashboards a través de Power BI. Esa práctica inclusive salió del país, ya se fue a Canadá. Entonces les dije, vengan y platíquenos cómo en RH hicieron sus propios dashboards para que puedan en algún momento desarrollarlos. Seleccionamos de las 1,600 empresas de la base de datos, vemos cuáles son las que tienen los mejores indicadores y una de esas 10 empresas con los mejores indicadores la invitamos para que nos diga cómo le hacemos. Susi BCST en León, Guanajuato, traen un indicador de rotación ay, no quiero mentir, pero creo que es como de 0.4, 0.6 mensual. Y mucho lo consiguió a través como de un sistema ya estandarizado de disciplina. Trabajó mucho en la disciplina. Entonces, Susi nos va a compartir cómo el sistema disciplinario, reglamento interior de trabajo, les ayuda para efectos también del indicador. Y pues bueno, hay muchos otros temas. Métanse en la página catchthemeeting.com y ahí van a tener todos los informes o, pues bueno, yo me quedo con el compromiso de que también por correo les mandemos algo de información del Catch the Meeting, inclusive de las nuevas membresías que estamos arrancando ya para no entretenerlos con más tiempo. Va a ser en Aguascalientes 6 y 7 de mayo, es martes y miércoles. Adelante, ¿te quieres comentar algo? No, perdón, Rodrigo, aprovechando que tenemos a toda la República aquí reunida, se han acercado ahorita a lo largo del tour a preguntarme de los eventos que tenemos, por qué no los hacemos en su planta, por qué no en su ciudad, qué podemos hacer. Entonces, ver, aprovechando, si quieren, en los tours que vienen, en los eventos que tenemos, por lo general buscamos sedes que sean plantas, nos acercamos mucho con los clúster. Si alguien quiere y puede ser anfitrión de nosotros, ahí en la organización también, con muchísimo gusto me mandan mensajito y va a ser un placer también poder estar en sus empresas. Muchísimas gracias, Irene. Muy bien. Y Sandy, Catch the Meeting es una maravilla. Gusto verte y leerte primero, Sandy, en el chat y gracias por eso. Quienes ya han vivido el Catch the Meeting, pues seguramente quiero pensar que lo han disfrutado y que además han aprendido mucho. Entonces, espero que podamos replicarlo. Hay un cupo limitado, entonces yo les recomiendo también que vayan haciendo la reserva de su espacio, de su lugar. 6 y 7 va a caer en días de feria de Aguascalientes, que también dicen que también es buena. Es martes y miércoles, entonces pueden ustedes llegar el lunes, el cual por cierto es festivo. Llegan lunes, martes y miércoles es el evento. Entonces, espero vernos por allá, ¿vale? Fuera de eso, no me queda más que agradecerles. Ya saben que arrancamos un tiempo, terminamos un tiempo. Muchísimas